Gracias, así. Bacán. Ya, entonces, partamos nomás. Bienvenidos a los clases de programación. Más que nada como conceptos básicos de programación y cómo poner más bonita la ventana para que estén más cómodos trabajando. Y distintas operaciones que les van a ser útiles, no solo para este ramo, sino para todos los que tienen que programar. Entonces, primero vamos a ver la personalización de la ventana que vamos a tener en Octave, después operaciones con vectores y matrices, luego cómo están los resultados más bonitos, y finalmente errores típicos, y después hay unos ejercicios propuestos. Entonces, primera cosa que podemos cambiar de nuestro Octave es... Ahí está. Es la carpeta predefinida que se abre cuando nosotros abrimos Octave. ¿Ya? Entonces, para no tener que estar buscando todo el rato la misma carpeta, podemos tener una carpeta que se llame métodos y la podemos dejar como predefinida para que cuando uno abra Octave vaya directo a esa carpeta. Para eso seguimos los pasos de primero entrar a la pestañita de editar, luego preferencias, nos vamos a general y acá tenemos la carpeta que está predefinida en Octave. Aquí nosotros podemos poner explorar para seleccionar la carpeta que queremos y luego le ponemos aplicar. Y ahí cada vez que abramos Octave, esa carpeta va a estar predefinida en nuestro espacio de trabajo. Ya esto es más cómodo cuando cuando va teniendo hartas cosas, para meter todas las cosas en una misma carpeta y que no salga el error de la función no existe, que es porque uno está en la carpeta incorrecta. Luego, colocar la ventana doble. Este yo lo encuentro súper cómodo para poder ver lo que estoy programando, mi función, y mi ventana de comandos donde salen los resultados al mismo tiempo. Para eso, primero tengo que seleccionar que se vea mi ventana de comandos y mi ventana de editor. Voy a ventanas y tiene que estar el ticket en mostrar la ventana de comandos y mostrar la ventana de editor. Van a salir las dos acá. Nosotros vamos a pinchar en la barrita gris y haciendo doble clic, vamos a mantener el clic. La vamos a arrastrar hasta que se vea el cuadrito azul. Ese cuadrito azul me indica dónde voy a poner mi ventana. Se pueden tener hasta 4 ventanitas en la misma pestañita de Octave. Y ahí la colocan si la quieren arriba, si la quieren abajo, y les queda bonito. Ahora, este botón de acá, que sale en la doble ventanita, es para que se abra en otra ventana. No es la misma de Octave, sino que tienen dos ventanas de Octave abiertas al mismo tiempo. Ahí ven lo que más les acomoda a ustedes para programar. Ya, siguiente, que también es muy cómodo, ponerlo en modo oscuro. Para ponerlo en modo oscuro, editar, preferencias y general. Y en general, acá en el PPT se debe ver más bonito. En estilo, uno escoge el estilo. El estilo que yo puse es Fusion, también está el Fusion Dark. Y hay otras partes que uno lo puede cambiar el color que quiere que se vea en modo oscuro, el color que quiera en los comentarios, se puede jugar harto con eso. Después cambiar el tamaño de la letra para no tener que estar haciendo eso todo el rato. Nos vamos también a editar, preferencias, editor. Y aquí le cambiamos el tamaño de la letra y acá le podemos cambiar el tipo de letra que nos sale. Y le ponemos aplicar. Entonces, si vamos a editor, nos va a cambiar el tamaño de letra de la ventana de editor. Y si hacemos lo mismo, pero en la pestaña de comandos, nos va a cambiar el tamaño de letra de nuestra ventana de comandos. ¿Ya? Esto es solo como para que les sea más fácil el programar. Ahora vamos a lo que es un poco más importante, que son las operaciones. Vale. Primera operación, crear un vector. Yo creo un vector siempre entre corchetes, y si lo separo por comas, me queda un vector, lo puse al revés. Le queda un vector fila. Si lo separo por punto y coma, me queda un vector columna. Dale. También puedo crear un vector con linspace y con los dos puntos. Con linspace yo creo, pongo la función linspace, entre paréntesis, el número que quiero que vaya en mi primera posición,
luego el número que quiero que vaya en mi última posición, y finalmente el tamaño que quiero del vector. Y automáticamente me va a colocar los números correctos entre medio. También lo puedo hacer con los dos puntos. El primero es el mínimo, que va a ir en mi primera posición. El segundo es el paso que yo quiero que tenga entre cada número de mi vector. Y el último es el máximo. ¿Ya? A uno acá no coloca la cantidad de elementos que quiere en el vector. Entonces la diferencia cuando yo quiero una cantidad de elementos específicos, ocupo el linspace. Cuando yo quiero un paso en específico, ocupo los dos puntos. Ahora los índices. Independiente si estoy en vector fila o vector columna, coloco solo un índice y ese índice me va a entregar la posición. Si es que estoy en un vector fila, si coloco el 2, me entrega la posición 2. Las posiciones parten, los índices parten desde el 1, no desde el 0. Entonces este sería el 1, este el 2 y este el 3. Era para acceder a información en un vector. Dale. Para las matrices es lo mismo que juntar dos vectores. Yo separo por columnas con una coma y separo por filas con punto coma. Puedo crear una matriz de puros ceros con la función ceros. Yo pongo en la primera posición la cantidad de filas que quiero y en la segunda posición la cantidad de columnas que quiero. O puedo crear una matriz solo de uno con la función ones. Y lo mismo, primera posición la cantidad de filas, segunda posición la cantidad de columnas. Es importante esto de aprenderse que son filas, coma, columnas, porque hay otros programas que lo tienen como columnas, coma, filas. Y eso, ojito. Dale. Para acceder a un elemento, pongo también lo que dije antes de filas, coma, columnas. Yo pongo el nombre de mi matriz y entre paréntesis la posición a la que quiero acceder. La fila que está en mi elemento y la columna que está en mi elemento. Y me da el resultado que yo quiero. Ahora, si yo quiero acceder a una fila completa, coloco la primera fila y dos puntos. Ese dos puntos significa que tomo toda la fila. Y lo mismo con la columna. Quiero toda la segunda columna. En dos puntos es que quiero todo. También, dale, puedo colocar un rango. En vez de poner el dos puntos completos, coloco que quiero la segunda fila desde la columna 2 hasta la columna 3. Si pusiera desde la columna 2 hasta la columna 4, me entrega estos tres números. Dale. Ahora, asignar valores. Cuando uno asigna un valor a una matriz, se pierde la información que estaba antes. Entonces, si quieren mantener una matriz guardada con los valores y después cambiarlo, tienen que hacer una coma. Poner matriz 2 es igual a matriz 1 y después a la matriz 2 le asignan valores distintos para no perder la información que tenían originalmente. Entonces, para cambiar la posición, o sea, para cambiar el valor, tengo que asignarle el valor que yo quiero a la posición que yo quiero, también con la notación de filas, coma, columnas. En este caso, estoy asignando el valor 9 a la posición primera fila, primera columna, me lo asigno en el 1. Ahora, ya esto es más complicado. Quiero asignarle un valor a la matriz de un vector que estoy creando. Quiero que toda la segunda fila, que eso está representado por el 2, 2 puntos, sea este vector que estoy creando acá, que va desde el 2 hasta el 6 y que tenga un tamaño 3. Acá es importante, cuando uno le quiere asignar el vector completo, fijarse en el tamaño que va a tener nuestro vector, porque si le hubiera puesto 4, me hubiera dado un error, de que no se puede meter ese vector. Dale. Para el tamaño de la matriz, para evitar el error que dije antes, uno puede poner size. Si yo pongo size, me va a dar las dimensiones, también en filas, coma, columnas. Si yo pongo size de mi matriz 1, me da la cantidad de filas. Si le pongo size de la matriz 2, me va a dar la cantidad de columnas. Y si le pongo length, me va a dar la dimensión más grande. Usualmente el length se usa más para vectores que para matrices. Para matrices recomiendo más usar el size. Dale. Otros comandos útiles es saber el máximo y saber la diagonal. Si pongo el máximo a 2 puntos, estoy diciendo que quiero el máximo de toda mi matriz, todas las filas, todas las columnas. Si pongo el máximo de
La primera fila, 2 puntos, que era el máximo de toda mi primera fila, máximo de toda la segunda columna, y esta me da la diagonal en un vector columna. Dime. Cuando tú ponías el size, te da los dos números con un vector así de fila como columna. Sí, exacto. Dale. Otro comando útil, preguntar si la matriz está vacía, que sirve cuando uno crea la matriz de cero y la quiere rellenar, sirve para saber si es que está correcto lo que está llenando. Después el I, que me da la diagonal, que eso es para hacer después operaciones. Y la comita, que es para transponer la matriz. Este sirve tanto para transponer una matriz como para transponer un vector. Si yo tengo un vector fila, y le pongo la comita, se transforma en un vector columna. Ya hay operaciones que tiran error cuando se tratan de hacer entre vectores con distintas dimensiones, y ahí se ocupa harto la comita. Dale. Y tenemos las operaciones. Esto creo que lo vieron un poco en clase. Tenemos la multiplicación simple, que en verdad no es una multiplicación, es un producto punto, que se hace entre dos matrices que tienen que tener el mismo número de columnas de la primera matriz, tiene que ser igual al mismo número de filas de la segunda matriz, si no tira un error de dimensión. Luego tenemos la multiplicación término a término, que es con el punto multiplicación. Finalmente tenemos la suma y resta, que se suma y resta entre los términos. Igual, por ejemplo, este punto asterisco con multiplicación, el punto también puede ser, por ejemplo, para elevar números, como que no es solo con la multiplicación, como el punto funciona para otras operaciones también. Sí. Y finalmente tenemos el backslash, que es para resolver sistemas de ecuaciones, que este es importante, lo van a usar harto. Y ese es el sistema de ecuaciones que resuelve. Yo tengo la matriz, que es donde tengo mi x y mi y. Y tengo mi vector b, que son el lado derecho de mi sistema de ecuaciones, y me entrega las soluciones. ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿No? Maravilloso. Ya, ahora vamos a ver como otro tipo de cosas que igual son importantes, que es cómo presentan los resultados, porque tanto del ejercicio como después de las tareas van a tener mucha información que presentar, y la idea, tanto para que ustedes la entiendan como para que sea más fácil revisar para nosotros, es que la presenten de forma bonita. ¿Ya? Entonces, para esto el primer comando es el display o disp, cualquiera de los dos funciona de la misma forma, muestra el texto o los valores pero sin formato. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo le pongo display en informe de notas y sale al tiro, de la misma forma en que lo puse acá. Y se dan cuenta, display o disp funciona de la misma forma. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos. El informe de notas va al tiro, o yo le puedo poner una coma y poner una variable que ya tengo asignada, que en este caso era nombre, y va a salir al lado. Entonces el nombre va a salir al lado. Si lo pongo abajo, el display con la variable acá abajo, va a salir abajo. ¿Sí? Sencillamente eso. Y ahora otro que yo considero mucho más importante, que es el fprintf. No sé si vieron el tutorial. En el tutorial estaba, igual chicos les recomendamos mucho que vean los tutoriales, que son importantes. En el fprintf imprime el texto con formato controlado. Es decir, yo puedo configurarlo para tener un formato de salida específico. Acá les pusimos como unas tablas con configuraciones que les podrían ser útiles como de guía. Entonces, en este caso son formato de números. Si yo le pongo con D, va a dar un entero decimal. Si le pongo una F, va a dar un float. O sea, va a dar, por ejemplo, un decimal, va a entregar decimales. Y el número que yo ponga va a ser la cantidad de decimales que pongo. Si pongo un 2, va a dar 2 decimales. Si pongo, por ejemplo, podría poner 7, va a dar 7 decimales. Si no le pongo el número, va a dar 6 decimales por defecto, como la configuración por defecto. Y el S, que es el string, que es para poner texto. Después están los formatos de anchos y alineaciones. Si yo le pongo el D, va a dar, por ejemplo, un entero con 5 caracteres alineado a la derecha. Si le pongo el menos anteriormente, va a dar 5 caracteres alineados a la izquierda, y así sucesivamente. Esos son para como tirarlo para un lado o para el otro, más visual.
El salto de línea igual es importante porque me va a tirar el texto para abajo. Ya, y aquí hay un ejemplo. Acá hay como datos que se modelaron en una, o sea, se pusieron en una tabla. Entonces, por ejemplo, el 7S va a dar un número con 0 decimales alineado en 7 espacios. Y es este de acá que se le pone al hora. El hora está alineado con 7 caracteres, o sea, con 7 espacios. No era un número, era un texto, perdón. Pero puede ser cualquiera de los dos, pero va a estar alineado en 7 caracteres. Después tenemos el 5 y el 10, que es para 10 espacios, 5 espacios. Y la idea es que vayan consistentes con el tamaño. Por ejemplo, hora tenía 7, esta temperatura va a tener 10 porque es un texto más largo. Y, por ejemplo, el 9 acá, el 9S va a ser un string alineado en 9 espacios, seguido con un salto de página. Y es este de acá. Entonces, termina el error y va a tirar un salto de página para seguir acá. Lo mismo con el de abajo. Y después para el de acá, 10.1F es un decimal, que sería este de acá, y va a estar alineado en 10 caracteres. Entonces tiene 10 espacios para existir. Y por defecto se va a alinear a este lado. Si le pongo el menos, se va a alinear hacia el otro lado. Y el 9.4, el con N, es este de acá porque tira notación científica con 4 decimales. Entonces, igual es importante porque a veces son números que son muy pequeños, entonces no los van a poder poner en tablas, pero los pueden poner con notación científica y se va a entender mucho mejor. Si no, se les puede desconfigurar todo y se va a ver como feo para ustedes y para nosotros igual. Quizás cueste leer la información. Como recomendación, uno usualmente siempre manda un formato parecido de los resultados, así que pueden tenerlo como uno predeterminado y después lo copian y lo pegan entre mails para no tener que escribirlo todo el rato lo mismo. Sí, por ejemplo, en el tutorial del lunes había uno, también pueden ocupar este mismo si lo desean. Sencillamente van copiando nomás porque igual normalmente estos textos de acá no son muy grandes, no son cosas muy gigantes. Y los números los pueden poner en notación científica y no quedan tampoco tan grandes. Ya. Otra cosa que es importante que no hemos visto hasta ahora es la formulación de gráficos. Gráficos se puede hacer con plot, con esta y con tour. Estos son mapas de color y estos son gráficos de curvas con color. Esto igual es como más avanzado en el ramo, así que no lo vamos a ver tanto ahora, pero está en un apartado al final del PPT que les oímos. El que sí vamos a ver es plot, porque en verdad es bastante útil, fácil. Se puede añadir varias series de datos, títulos, ejes, y como la configuración típica es usar el plot, el figure, hold on, hold off, título, bueno, los ejes y las leyendas. Y aquí hay un ejemplo de cómo se utiliza. Ya, el de figura crea una nueva ventana de figura. Cada vez que yo le pongo ese nombre, va a añadir una figura nueva. Entonces, si yo le pongo otra abajo, va a generar otra distinta a esta. Yo aquí genero un plot, que va a ser una línea roja discontinua. El R es el rojo, los puntitos sería que sea discontinua, que es esta de acá, con un grosor de línea de 1.5. Igual el 1.5 se lo pueden quitar, tiene uno, si no me equivoco, es 0.5 por defecto. Pero eso es como si lo quieren que se vea más ancho, más fino, si es que tiene muchos gráficos en el mismo lugar. Luego, cuando yo coloco el hold on o hold off, lo que yo estoy haciendo es ponerle otra serie encima. Yo a la misma ventana, al mismo gráfico, le estoy poniendo en este caso el puntito azul encima. Entonces, lo que hace la segunda es va a plotear un punto azul circular, que ese es el azul, y círculo, o sea, el O es el círculo, el mark size va a ser el tamaño de la figura, que es un círculo, lo hace más grande, más pequeña, de tamaño, en este caso, 8. Y la línea de grosor 1.5. Después, bueno, le agregamos el título, los ejes y la leyenda explicando cada serie que va a ir en este caso acá. ¿Pasa? También está el grid on, que es para poner la guía. Esto igual se explica harto en el tutorial 2. Y es importante que la leyenda sale en el orden que ustedes la colocan y con el color que ustedes colocaron los plots. Entonces, si yo hubiera colocado en la leyenda primero el origen y después el set, hubiera salido que el origen es la línea discontinua y que el set es el circulito. Entonces, tienen que preocuparse de que ustedes escriban en el comando de leyenda en el mismo orden que pusieron los plots. Ya, aquí hay un ejemplo más complejo.
pero es solo como para los comandos principales. Por ejemplo, acá hay uno de figura y aquí hay otro. Entonces, esto va a ir a la figura 1, esto va a ir a la figura 2. El plot inicial va a ser en seno azul y está el hold on, hold off acá. Entonces, todo lo que está dentro de esos se va a superponer sobre la figura que ya creamos. Si es que yo no lo pongo, se va a crear en una distinta o puede que se sobrescriba y la azul jamás aparezca. Y así que hay que tener cuidado eso con las líneas. Bueno, y el de acá es sencillamente una figura que tiene tres gráficos incluidos. En el subplot también está connotación de filas, columnas. Subplot 3,1 es que quiero 3 filas, una columna y el último número es en la posición que quiero que vaya mi gráfico. Posición 1, posición 2, posición 3. Entonces los pueden poner al revés, pueden poner 3 gráficos columna o pueden poner 2 gráficos. Eso depende de cómo hagan su notación filas, columnas. Ya, ahora buenas prácticas de programación que les sirven a ustedes y también a nosotros para la revisión. Primero, el nombre del archivo .m debe coincidir exactamente con el nombre de la función. Cuando yo creo funciones, tiene que tener el mismo nombre. El main no es necesario que tenga el mismo nombre, le pueden poner main P1, P2, ese no tiene ningún problema, porque solo llama funciones. Realizar comentarios que ayuden a comprender el funcionamiento del código, importante para la revisión y para ustedes, porque después van a crear códigos que van a volver a ocupar durante mucha parte del ramo, entonces la idea es que los vayan entendiendo si le hacen modificaciones. Realizar una sola función main que llame a las otras funciones, como ojalá como bastante ordenado para no tener tantos textos que leer. Cuidado con los caracteres a la hora de plantear un script en especie. La idea es que nada de tildes, ni se coma, porcentajes, nada de ese tipo de caracteres para llamar funciones, porque a veces Octave no las entiende. Y nombres de variables iguales a funciones internas. Por ejemplo, en vez de si quieren hacer una suma, le ponen suma y no sum, porque sum es una función interna de Octave y se va a confundir y va a elegir la función interna, no el nombre que ustedes le pongan. Después, antes de escribir la función, definir claramente las entradas y las salidas. Si han visto los códigos del profe, normalmente ponemos entrada, lo que debería entrar, y salida, lo que debería salir. Igual ayuda como a entender mucho mejor el código. Ya, usar clear all, que borra todas las variables, y CLC, que limpia la ventana de comandos. Si ocupan solo CLC, les va a limpiar lo que tengan en el comando, o sea, no van a ver nada, pero las variables van a seguir guardadas. Así que tienen que tener cuidado con eso porque podrían estar reescribiendo otras variables, o a veces Octave igual como que se equivoca y podría generarles errores por variables que tienen guardadas desde antes. Entonces, yo recomiendo usar las dos juntas. Se pueden usar condicionales para verificar que las entradas tengan el formato adecuado, que es lo que presentó la Java, por ejemplo, para ver si es que está vacía mi matriz o no, cosas así. Nombres como X1 y F1 no ayudan mucho si el código crece, entonces la idea es que sean nombres descriptivos, porque después los códigos son grandes, entonces si le ponen códigos descriptivos, más fácil para ustedes y para nosotros. Y también les puede ser útil imprimir resultados intermedios para corroborar el funcionamiento. Eso más que nada es cuando estén creando el código. Después cuando ya lo tengan listo y corroboren que funciona, no es necesario que los pongan, pero como para que ustedes ayuden y vayan corroborando que esté haciendo lo que debería hacer. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo debería ser un código más o menos con buenas prácticas. Por ejemplo, aquí está el limpiar todo. Los de limpieza son para la ventana de comando, para cuando ocupa la ventana de comando o para los main. No, no lo pongan dentro de las funciones. ¿Qué más? Bueno, aquí está corroborando si es un vector numérico o no. Tiene comentarios. Tiene nombres descriptivos. Acá está printeando resultados intermedios también, y entradas, salidas, y el nombre es el mismo tanto en el archivo como en la función. Ya. Y ahora pasamos a esta parte importante porque los ejercicios nosotros no los podemos ayudar. O sea, las preguntas son abiertas y son más que nada relacionadas a enunciados. Igual si hay algunos errores podemos ayudarlos, pero la idea es que sepan reconocer errores para saber cómo solucionarlos de forma fácil. Entonces, cuando les sale que X no está definido, no siempre es un error. A veces lo puede ser, pero normalmente les sale eso cuando ustedes corren una función. Cuando ustedes corren una función no le ingresaron nada en el main, entonces va a salir que no está definido. Entonces, eso no es un error, sencillamente no le han definido el valor porque crearon la función. Luego tenemos esta,
que no está definido es una ubicación de la función. Por ejemplo, este sucede que cuando están abriendo en una carpeta donde la función que están llamando no está. Entonces, en la misma carpeta yo tengo que tener todas las funciones que yo estoy ocupando en mi main. El de indexación, se corre un poco, por aquí dice B0. B0 no existe, como dijo la Java, los vectores en Octave se empiezan a leer desde el primero. Entonces, si yo quiero el primer valor, le pongo B1, no B0. Los errores de dimensiones son de este tipo, y es por ejemplo que ahí estoy sumando vectores de distintas dimensiones. Entonces, sencillamente tengo que arreglar la dimensión de mis vectores. Variable no definida en este caso es porque yo le puse que sea i más 5 y nunca definí el valor de i. También les puede salir. Ahí, por ejemplo, es el mismo error que salía creo que en la primera. Sí, no definida, pero ahí sí es un error. Porque no, de verdad no definí la i, no necesito. Errores de sintaxis. Este es para muchos tipos de errores. Si le faltaron paréntesis, si le faltaron end al cerrar la función, mal llamada de la función, por ejemplo, escribieron mal el nombre. Error de indentación también o variables mal definidas. El consejo para esto es que vayan probando por partes. Pueden silenciar secciones completas de su código y correrlas por partes y van viendo si es que está funcionando. O imprimir, como printear resultados también por partes para ver que lo está haciendo bien y ahí van viendo en qué sección de su código es el error. Para comentar una sección grande, la seleccionas con el mouse y puedes poner control R o clic derecho y sale comentar. ¿Verdad? Es comentarla, control mayúscula R. Ya, voy control R. Mayúscula R. Sale la flechita de arriba. Ya, errores de memoria. Si le sale un error de memoria, probablemente algo estamos haciendo mal, porque no trabajamos con matrices que sean extremadamente grandes. Esto quiere decir que estamos haciendo operaciones muy grandes. Por ejemplo, aquí está elevado a 9, son gigantes. Entonces, por eso la memoria de Octave colapsó y no va a hacer nada porque no tiene suficiente para trabajar. Error de argumento. Bueno, aquí es cuando yo tengo una función, por ejemplo, a más b, y solo le coloco en el argumento a. Entonces, en vez de poner ya mi función 3,4, puse mi función 3. No va a entregar nada porque le falta un argumento. Bueno, y error, este también es un error de dimensiones. Sí. ¿Y cómo se diferencia eso de variable no definida? ¿Cuál? Este de undefined y undefined es como lo mismo, ¿no? Sí, te muestra el mismo error, pero es de distinto tipo. Ah, porque Porque, una variable. sí, no, es que bueno, en verdad es como parecido, no definí la variable, definí una, me faltó la otra. Sí. Respecto al mismo de la definición de variable, importa si es que existe la variable dentro o fuera de la función. No, pero es que la idea es que sea variable. O lo defines dentro o Sí. fuera del main. A veces hay variables que quizás puedes poner como por notación dentro de tu función, pero la idea es que estén en el main porque después las va a ir cambiando. La idea de que sea variable es que vaya variando. Y dentro del mismo main puedes poner como A igual 3, B igual 4 y después function A, B. Sí. En vez de poner function 3,4. Y estos son errores de dimensiones también. También es como otro tipo que les podría salir de error de dimensiones. Aquí tengo un X y un Y que tienen dimensiones distintas y lo estoy intentando plotear y no va a resultar porque tiene largos distintos. Ahí usan los dos puntos y si no se pone el paso que quieran los dos puntos, es por defecto 1. Entonces el vector X sería del 1 al 10 con un salto 1 y el vector Y del 1 al 5 con un salto 1. Eso. ¿Alguna duda, chicos, como de todo lo que hemos hablado? La idea es que esto lo repasen y si pueden hacer como pequeños textos o cosas para entenderlo, sería súper útil porque así les ayuda mucho en los ejercicios, porque los ejercicios, esto como tal no se evalúa. Esto es como un extra que deberías como saber para que sea más rápido cuando resuelvan los ejercicios. Al final de esto les generamos unos propuestos que son ejercicios como para que ploteen, printen, para que vean errores. Por ejemplo, este es para evaluar funciones.
como pequeños, por ejemplo, aquí pueden ver si hay errores, correcciones de qué está haciendo mal el código, y eso. Como se los dejamos propuestos para que los hagan, si tienen alguna nos la pueden mandar. Y eso. También el de los gráficos en el archivo de material docente que aprenda MATLAB como si estuvieran primero. Hay una sección que es de gráficos, que sale toda la anotación, todos los colores que hay, todos los tipos de líneas que se pueden poner, sale todo bien explicado. O sea, para que lo tengan a mano al momento de hacer ejercicio, al momento de hacer controles, o se lo aprenden. Eso era todo. Si vale era cortito, era como más que nada para dejarles eso claro y que ustedes como que trabajen con esto, porque la parte podríamos hacer ejercicios, pero no es tan útil como para aprender a programar. Como aprender a programar uno lo hace individual y cada uno tiene su forma, entonces la idea es que aprendan su forma de programar como eficientemente. ¿No hay dudas, consultas? ¿Algo? Bien. Control Shift R.